Nos da gusto tenerle con nosotros mientras seguimos hablando sobre el espíritu humano. Hemos aprendido que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, y que nos comunicamos con el mundo físico a través de los sentidos del cuerpo. Nos comunicamos con el mundo espiritual a través de los sentidos del espíritu. Amen. Así como nuestro cuerpo físico puede ver, oír, gustar, tocar y oler, nuestro espíritu también tiene sentidos espirituales. Igual. Nuestros ojos físicos se comparan con nuestros ojos espirituales, o la imaginación, que es el acto o poder de formar una imagen mental de algo que no es presente a los sentidos físicos, no se puede ver o tocar. Los oídos físicos se comparan con la intuición. Es la capacidad de entender algo inmediatamente sin razonamiento consciente. La razón espiritual se compara a gusto físico. Es razonar, es pensar, entender o juzgar por el proceso de las verdades justas. Tacto físico se compara al efecto espiritual, o tocar sentimientos, conmoverse emocionalmente. El olfato físico se compara con la conciencia espiritual, que es el sentido interno del bien y del mal. Como hemos dicho en el pasado, después de que Adán pecara, su espíritu y el espíritu de todos los seres humanos nacidos después de Adán, nacieron espiritualmente muertos o separados de Dios. ¿Pero qué significa esto? Que el hombre no solo perdió la conexión con Dios, no solo se separó de Dios, sino que su espíritu perdió su capacidad para ver y oír a Dios y su reino espiritual también. A través de la fe en Jesucristo nacemos espiritualmente y nos convertimos en parte de la familia espiritual de Dios. Entonces, nuestros sentidos espirituales pueden ser utilizados por nuestro espíritu humano o sometidos a otras fuerzas espirituales, ya sea el Espíritu Santo o espíritus demoníacos. Cuando estás acostado en la cama y todo está oscuro y tienes los ojos cerrados y sientes que hay ansiedad en tu vida o temor, es porque los ojos y oídos de tu espíritu están viendo algo que está causando que tus emociones reaccionen. De la misma manera, meditar en cosas hermosas y emocionantes puede que tu espíritu se regocije también. Hay casos documentados de experiencias de la vida después de la muerte, donde la gente ha muerto y tuvo encuentros espirituales, luego regresó a la vida y dijo que lo que había experimentado en su espíritu mientras su cuerpo estaba muerto. Yeah. La capacidad del espíritu va mucho más allá de lo que podemos entender, pero como es invisible, estamos inclinados a enfocarnos en nuestros sentidos físicos y en el alma más que en el espíritu. Pero es importante que entendamos que como nuestro espíritu está diseñado para poder nutrirlo y desarrollarlo. Entonces, vemos en Génesis que Adán y Eva podían ver, podían recoger y comer de los árboles que producían cosas como la vida. Árbol de la vida. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Ellos podían agarrar el conocimiento de este árbol. Y comerlo. Y comer, yeah. Cuando ellos pecaron, toda la humanidad perdió la vista espiritual. Pero cuando nacemos en espíritu, nuestros sentidos espirituales se activan. Sin embargo, como un músculo se debilita y se disminuye, cuando no se usa, debemos empezar a ejercitar y a desarrollar nuestros sentidos espirituales de nuevo para poder funcionar. Entonces, nuestro sentido espiritual de oír nos permite identificar y discernir voces y sonidos de Dios, de ángeles, de espíritus demoníacos y actividades en el reino espiritual. Podemos desarrollar nuestra capacidad de escuchar haciendo lo siguiente. Número 1, aquietándonos. Número 2, sintonizándonos al espíritu, así como las barras de su teléfono. Cuando buscar la conexión. Tiene buena conexión, ¿verdad? Buscar una buena conexión con Dios. Y recomendamos o sugerimos
adorar por algún tiempo para conectarnos mejor con Dios. Número 3, esté atento a los pensamientos espontáneos y escríbalos en un diario. 4, afirme que estos pensamientos que ha escrito se alineen con la Biblia. Y por último, esté abierto a Dios hablando a usted por medio de sueños. Esté a la expectativa que Dios habla por medio de su palabra, de canciones, películas, una zarza, un burro, un pedazo de tela. Y no hay límites. No hay límites como Dios pueda hablar. El sentido espiritual de la vista nos permite ver y discernir sustancias, seres y la actividad en dimensiones invisibles. Podemos desarrollar nuestra visión espiritual estando a la expectativa de ver. Si no tenemos expectación, no vamos a ver. Meditando en pasajes de la Escritura donde las personas vieron en lo espiritual. Hay muchos profetas de Isaías, Jeremías, en el Nuevo Testamento, Juan y Pedro y varias personas tuvieron visión. Cuando usted tiene una visión o sueño o Dios le habla, dibujarlo y compartirlo. Sí. Lea y escucha las visiones de otras personas, lo que ellos han recibido de Dios. El gusto espiritual nos permite gustar o probar con nuestro espíritu. La Biblia dice que podemos probar y ver que Dios es bueno. Y Job 6:30 dice, ¿acaso hay maldad en mi lengua? ¿No puede mi paladar discernir la maldad? Me acuerdo, Susan, del Salmo 119 que dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Podemos desarrollar nuestro gusto espiritual tomando una porción de escritura, saborearlo, meditando en ella. La palabra gusto también se refiere a experimentar algo. Podemos experimentar los frutos del espíritu de paz, de gozo, de la bondad del Señor. Amén. Hay fragancias y olores en el mundo espiritual y Dios nos ha creado con el don espiritual del olfato para identificarlos. Tus sentidos espirituales son la forma de discernir estas cosas. ¿Alguna vez has escuchado la frase algo me huele mal? A través de los sentidos espirituales del olfato se puede discernir tanto el bien como el mal. Podemos desarrollar nuestro olor espiritual siendo conscientes de que tenemos este sentido espiritual y pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar, a que crezca este discernimiento a través del sentido espiritual del olfato. Luis, recuerde una vez que íbamos a ir a un viaje por varios días y yo estaba preparando para salir de la ciudad y olía a humo en la casa. Olor, y yo busqué por todos lados, pero no había nada quemándose. Y pensé que después de un rato estaba, ¿qué es eso? Pensé que tal vez el Señor me estaba diciendo algo. So le dije a Christian, nuestro hijo, que iba a estar en la casa mientras nosotros íbamos. Y le dije que asegurarse de apagar la estufa cada vez que saliera de la casa. Así que pasó que mientras estamos fuera, él se quedó dormido con algo en la estufa. Y cuando se despertó, lo que estaba en la estufa se estaba quemando. Yo creo que Dios me estaba avisando por medio de este sentido espiritual de olfato. Y nos avisó varias veces antes de viajes. Por medio de los sentidos, ¿verdad? También somos capaces no solo de sentir y discernir cosas con el tacto espiritual, pero al menudo el tacto físico y el tacto espiritual van de la mano. La mujer con el flujo de sangre tocó el manto de Jesús y fue sanada. Jesús fue conmovido con compasión y lo llevó a sanar a los enfermos. Por medio del Espíritu. Dios oyó el grito de los hijos de Israel en la esclavitud y fue tocado a actuar y liberarlos. Sí. El poder del Espíritu de Dios puede ser transmitido a través del tacto. Hebreos 6 dice que la imposición de manos es una enseñanza elemental para los cristianos. Así que debe ser algo que todos los cristianos entienden y apliquen. Podemos desarrollar nuestro sentido espiritual
del tacto, pidiendo a Dios que nos da oportunidades de usarlo y empezando con orar con alguien, poner las manos y orar por alguien. Amén. Amén. Entienda por favor que solo saber de algo o alguien no significa que lo hemos experimentado. Podemos saber quién es el presidente, pero nunca tener una experiencia con él. Desarrollamos nuestros sentidos espirituales usándolos. Debemos comenzar entonces a desarrollar nuestros sentidos espirituales pidiendo al Espíritu Santo que nos enseñe y comenzar a ser más conscientes en ejercitar los sentidos espirituales como estábamos hablando. Susan, ¿podrías orar por nosotros para concluir? Sí, claro. Padre, ruego por cada uno que nos acompaña hoy. Te pido que despiertas y desarrolles todos nuestros sentidos espirituales. Bien. Dejamos que nuestro espíritu sea guiado por el Espíritu Santo, dirigiendo nuestro alma y cuerpo. Te pido que nos des poder y revelación inspirada y encuentros genuinos para descubrir y explorar nuestros sentidos espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén.